Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Una nueva semana, un nuevo programa de Seguimos Educando. Hoy es lunes, día de la luna, ¿sí? De ahí viene la palabra. Así que, ¿qué tiene que ver esto? Nada para saber que si uno está así como un poco apasionado es porque los lunes son un día raro, ¿vieron? Como por un lado uno tiene ahí como la cosa de que empieza la semana, pero claro, está tan destartalado todo con la cuarentena que ya ni nos damos cuenta, ¿sí? Qué día de la semana es, pero es cierto, nosotros sí, porque los fines de semana no estamos al aire. Volvemos este lunes, conseguimos educando. Hoy cumpleaños mi hijo menor. Le mando un gran abrazo y lo voy a obligar a ver, a que me esté viendo. Lo voy a obligar a que me esté viendo, a ver si me está viendo. Teo, te quiero mucho y feliz cumpleaños para vos. Qué placer la vida desparramándose por todos lados. Bueno, muy contentos. Ustedes allí, nosotros acá, sin clases, seguimos sin clases, pero con toda la vocación de seguir haciendo este programa, digamos, para que quede encendida la mecha, ¿no? Está buena la palabra mecha, la llama de este amor al conocimiento. De ahí viene la palabra filosofía. Me imagino que recordarán la clase donde expliqué esto, este deseo por el saber que circula en nuestros hogares. Es la hora del posalmuerzo, hay que ver también si las horas siguen siendo las mismas. Bueno, ya hablamos de esto tantas veces y seguimos dándole vuelta porque realmente el tiempo está desquiciado, como dijimos alguna vez citando a Shakespeare. Así que a poner onda, a erotizarse, ¿sí? Desde ese deseo por el conocimiento, y tenemos clase de lengua y tenemos clase de química, ¿sí? Dos materias que vienen con todo. Mariel, que nos trae un temazo hoy, que es la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿sí? Que tanto debate da, que tanta reflexión merece y que tanta animadversión genera. Por eso está buenísimo hablar con ella acerca de lo que trae el lenguaje inclusivo. Y con Analía nos trajo una cantidad de experimentos para hacer que amo. Quiero hacer experimentos, meter la mano, ¿sí? Porque para hacer los experimentos hay que tener ahí un arrojo de ir tocando materia. Quiero tocar un átomo. Analía, quiero tocar un átomo. Estoy siempre tocando átomos en realidad, ¿no? Estamos siempre de algún modo, pero bueno, hay unas intermediaciones antes de llegar a ellos. Así que bueno, vamos a ver qué experimentos nos trae Analía. Tenemos de todo, así que acompáñennos. Arrancamos, seguimos educando y estos consejos que queremos darles frente al coronavirus. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia siempre, usando, ¿saben?, un desinfectante, ¿sí? Que a base de alcohol, ¿no? Alguno de los alcoholes que hay dando vuelta, sino con agua y jabón, evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca, cubrirte la boca y la nariz con el codo doblado, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que usamos con frecuencia. Si tenés fiebre, tos y dificultad para respirar, llamás en Ciudad de Buenos Aires al 107, Gran Buenos Aires 148, no sé por qué hago así, es como que, 107, ¿no? Ahí está como en la escala, Gran Buenos Aires 148, bien, y no lo hago ni a palos porque no termino más, a nivel nacional 0800-222-1002, vemos el video y volvemos con la clase de lengua. Muy bien, ¿y vos, Darío? Bien, muy bien, gracias por venir. Sabes que estuve viendo en las redes la entrevista que hicimos la última clase juntos a la lingüista que nos acompañó. Y cuando en algún momento le pregunté sobre la degradación del lenguaje, se ve que alguien de la familia de ella subió en Instagram un video donde dicen, no, mirá lo que le preguntó, como diciendo, sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Totalmente. Porque me parece que un poco el tema de hoy es lenguaje inclusivo y quiero empezar por ese lugar, retrotrayéndonos a la clase pasada, cómo los lenguajes cambian, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es esto de hablar bien o mal el lenguaje, ¿no? Sí, habíamos visto la clase anterior, en realidad ya venimos en dos programas hablando sobre sociolingüística, y pensábamos
además de estos cambios, cuáles son los factores que intervienen, ¿no? Que no se dan por sí solos, que obviamente como sociedad este lenguaje está inserto, ¿no? Y que hay consecuencias, hay cambios, van a ser de diferentes factores. Hoy vamos a trabajar con el lenguaje inclusivo o lenguaje no binario y vamos a pensar si podemos analizarlo desde la sociolingüística como un cambio. Tenés un problema de lenguaje. Tengo un problema de si está dormida la lengua. Mira, sí, dormido o de inconsciente también. Hay que ver una mezcla. Entonces, vamos a pensar si podemos analizarlo dentro de la sociolingüística. Bien ahí. Vamos. Bueno, vemos, porque hay cambios que llevan muchísimo tiempo. Claro. Por lo pronto vamos a reflexionar y ver cuál es nuestro rol, cuáles son nuestros derechos también como sujetos integrantes de esta sociedad para poder utilizar ese lenguaje de una manera equitativa. No te me escapes a la pregunta que te hice. Vuelvo a la pregunta que le hice el otro día a la lingüista que nos contestó tan amablemente, que ya sé tu respuesta, pero como para planteárselo a los chicos. O sea, ¿qué es esto de hablar bien o mal el lenguaje? Porque la gran crítica al lenguaje inclusivo es están deformando el lenguaje. Bueno, lo que habíamos visto es que no existe un hablar bien, un hablar mal, sino que existen usos del lenguaje. ¿Sí? En todo caso, podemos pensar en un registro formal o informal. Podemos pensar en los cronolectos, cómo habla la gente más joven, cómo habla la gente adulta o las personas mayores. Podemos pensar en el sociolecto de acuerdo al sector social al que pertenecen, a la educación. ¿Cómo molesta, Mariel, el lenguaje inclusivo? Porque, digamos, el cronolecto de whatsappear, googlear, el uso de las palabras que tienen que ver con la tecnología no le molesta a nadie. Y ahí nadie te dice, están deformando el lenguaje. Sí, pero totalmente. Cuando tirás lenguaje inclusivo te van con los botines de punta, ¿no? Bueno, es interesante preguntarse por qué y también es interesante primero preguntarse, porque ver qué respuestas salen de eso y tratar de empezar a poner en común puntos, porque si no pareciera que siempre estamos como, no sé si usar la metáfora del fútbol, porque como esto de ponernos en contra de y tal vez sin terminar de atender a los argumentos que hay en función de eso, y es algo importante para poder convivir, ¿no? con los demás, las demás. Vamos a ver si les demás. Así que bueno, esa es la propuesta. Vamos con eso. Hacenos acordar como algunos puntos como para empezar a plantear el problema del lenguaje inclusivo. Empecemos por el inicio. Saussure. Bien, Saussure, el padre de la sociolingüística. ¿Lo anotamos? Saussure, sí, lo anotamos. Saussure es un lingüista que se dedicó muchos años, le voy a poner el nombre completo, pobrecita. Ferdinand. Me encanta el nombre. Sí, a mí también. Ferdinand. Este señor se dedicó muchos años a dar clases y fueron sus alumnos quienes recopilaron sus ideas en una obra que se llama Curso de Lingüística General. Y acá está, es como... Una Biblia. Sí, es un referente de la lingüística, y él va a decir que el signo va a estar constituido por dos elementos y que no hay, que es arbitrario, ¿sí? Que va a ser una convención social. Entonces vamos a poner que el lenguaje signo es siempre una convención social. Sí, exactamente. Bien, entonces vamos a decir que está constituido por dos elementos, ¿no? Este signo. Por ejemplo, puede ser una palabra, un significado y un significante. ¿Qué va a decir Saussure? Que esto es indisoluble, no lo podemos dividir, no se puede, es como una hoja de papel. Si yo quiero sacar una cara de la otra, rompo la hoja, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo antes de explicar el concepto. No me digas la palabra, yo voy a tratar de dibujarlo lo más fielmente posible. No me digas la palabra, pensala. O pensar, ¿qué se te viene? Ahora sí, ¿ya lo pensaste? Sí. ¿Qué palabra vino? Un tigre. No digas coliflor porque... Un tigre dado vuelta. Son manzanas. Un tigre dado vuelta con granos de pus. Bueno, a ver, ahí
No, es peor, Árbol, es peor. árbol, Gracias, árbol, gracias. árbol. Bien, entonces, vamos a decir que esa palabra que resonó, ¿sí? Esa imagen Árbol, acústica, árbol, que resonó en tu mente, va a ser el significante. Claro. Imagen acústica. Fíjense que no es la palabra en sí, porque la palabra yo la puedo escribir acá, pero aunque yo no la escriba, la puedo pensar, y esa huella, ¿sí? de ese conjunto de sonidos que son fonemas, va a ser el significante. Entonces, imagen acústica. ¿Y a qué me va a remitir esta imagen acústica? A el significado, es decir, al concepto. Esto va a ser el signo. Para Saussure, esto va a ser arbitrario. Vamos a poner acá para seguir árbol. Convencional, o sea que la relación entre el significante y el significado no es una relación natural, eso dice de Saussure. Exactamente. No es que, viste, las palabras tienen un significado innato, como que le vienen así como Bien, en la previa. y podemos decir, bueno, entonces, si esto es convencional, es arbitrario, también al mismo tiempo la sociedad no lo puede definir, no puede venir y decir, bueno, a partir de hoy el árbol se va a llamar, no sé, perro. Claro, Porque- cambiemos la palabra. Exactamente. Entonces, ahí Saussure va a hablar de la inmutabilidad del signo, ¿sí? Sí, claro. Porque va a decir que la lengua es heredada por la sociedad. Claro, una cosa es que sea arbitraria la relación entre el significante y el significado, que sea convencional, y otra cosa es que uno diga lo que quiera. O sea, Claro. que sea arbitrario no significa que no haya un consenso social que en una época se vuelve inalterable. Exactamente. Y no se puede llegar a comprobar cómo se llegó a la idea de que árbol, la idea, la imagen acústica sea el concepto. Entonces, lo que sí tenemos es este rastro de que es hereditario, ¿no? ¿Para qué nos sirve pensar esto? Para cuestionarnos, en este caso, pensando en el lenguaje inclusivo, si es posible o no incorporarlo a nuestro día a día, Claro, ¿no? Como hablantes. acá nuestro guión da el ejemplo de la palabra colectivo, Sí. por ejemplo, que está bueno, ¿no? Como para ver. Sí, bueno, van cambiando de acuerdo a Los lugares. los lugares. Por Claro. ejemplo, colectivo acá es el transporte de Sí. personas, pero en Uruguay, ómnibus, por ejemplo. Claro. O en algunos lugares del interior del país se dice el micro. Claro, Pero en Chile se dice la micro, claro, ¿no? claro. Van cambiando esas palabras. No hay, digamos, no hay una idea de que alguien dijo, bueno, a partir de hoy esto se va a llamar así. Claro, y todos coinciden. Y todos No, coinciden, sino claro. que eso fue heredado. Perfecto. Yo aprendí lo que era el micro, cuando dije, pero se dice así, ¿no te pasó? Ah, mira, esto se dice así en otro lado. Como qué curioso. Y ya está Excelente. dado. Bueno, está clarísimo, ¿no? Me parece que desde acá, como decía Mariel, meternos, bueno, en estas dos cuestiones que hacen a la clase de hoy. Sí. Por un lado, toda la polémica que hay en torno al lenguaje inclusivo y en función de eso, cómo se va constituyendo una lengua nacional en un determinado momento, ¿no? Me parece que estos son los dos temas que vamos a tratar de trabajar hoy con Mariel. Te propongo ver un video donde se nos hace como Dale. una presentación Ok. del problema del lenguaje inclusivo y volvemos. Bueno, Inclusivo. El uso del lenguaje inclusivo se origina en los años 70 con la militancia LGBT y el feminismo. El lenguaje inclusivo busca hacer presente la diversidad de los géneros cuando hablamos y escribimos. Se busca eliminar el sesgo sexista de las expresiones. En el español, el género masculino es usado como totalizador para referirnos a un grupo grande donde hay hombres y mujeres, los estudiantes, los trabajadores, etc. Las personas de género no binario han alzado la voz en sus espacios comunitarios, académicos y en las redes para apostar por un lenguaje que identifique sus identidades. ¿Y si no quiero usar el lenguaje inclusivo? No lo uses y sé tolerante con aquellos que sí lo usamos. Para la Real Academia Española es innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Vale aclarar que desde su fundación en 1713, 11 mujeres han llegado a ingresar a la RAE.
El lenguaje inclusivo se está popularizando poco a poco. Hola RAE, nosotros también existimos. Qué problemático que es el tema, ¿no? No es un tema más. Hay tantos cambios en la lengua, pero este destapa todos los monstruos, ¿no? Sí, también problemático pensándolo en todas estas perspectivas que podemos tener, ¿no? Totalmente. Más que conflicto. Hay conflicto también, pero... Pero hay varias perspectivas, claro. Te hago una pregunta. O sea, tomemos una palabra. Por ejemplo, la palabra amigos, ¿no? Entonces... Amigos son los amigos. Amigos son los amigos. Déjame que te pregunte, ¿qué decimos cuando decimos les amigues? Ahí tenemos la presencia de la E, ¿no? Vamos a pensar, bueno, que acá hay lenguaje, un uso del lenguaje inclusivo, y podemos pensar también que esa E está queriendo acercarse a esta idea de lo neutro, ¿no? O de no querer marcar el masculino, ¿sí? Como este género no marcado, que parece que es el universal, ¿no? Según la Real Academia Española, es el universal y no necesitamos otra expresión para decir todas, todos y todes. Entonces usamos la E para reemplazar esa O y esa A, aunque en un principio también se pensó en la arroba, en un asterisco, en un guión bajo, ¿no? La X. En la X, que es muy interesante. Usa, ¿no? La X se usa, grafema. Es muy interesante pensarla también como esta idea de incógnita, ¿no? ¿Qué identidad está ahí? Claro, no hay una identidad definida. Exactamente. Pero para las personas no videntes se dificulta mucho el uso de dispositivos que hacen, por ejemplo, las lecturas de audiolibros, claro. ¿No? ¿Cómo se leería eso? Entonces, el uso de la E habilita que se pueda interpretar el texto a través de la voz y también nos trae a palabras con E, por ejemplo, estudiante, aunque también está trabajadores, trabajadoras, ¿no? Claro, pero estudiantes pueden ser los estudiantes. Entonces, un poco ahí de esa idea se hace uso de la E. Vamos a charlar todo esto con una especialista. Estamos en comunicación con María Pía López. María Pía López Pía es socióloga, ensayista, investigadora y docente. Publicó los libros de ensayo Mutantes, Trazos sobre los cuerpos, Sábato o La moral de los argentinos, y bueno, muchísimos más libros. Y fue hasta diciembre del 2015 la directora en Buenos Aires del Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. Pía, ¿cómo estás? Buenas tardes, te hablan Darío y Mariel. Hola, Pía. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, un placer. La verdad que hemos leído muchísimo. Para nosotros es un orgullo que nos prestes un poco de tiempo en esta cuarentena y poder reflexionar con nuestros estudiantes de cuarto y quinto año acerca del uso del lenguaje inclusivo. Aprovecho para hacerte esta primera pregunta, medio así como que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que es, ¿por qué ahora se da la cuestión del lenguaje inclusivo en este tiempo histórico y no antes, cuando podría haber sido una reivindicación, no sé, me imagino en los años 70, por ejemplo, y sin embargo, ¿por qué es ahora que implota de este modo? Creo que tiene que ver con algo que es el crecimiento del movimiento feminista, la conversión de un feminismo cada vez más masivo, callejero, con muchas aristas, y al mismo tiempo la puesta en crisis, que me parece que es muy relevante, de la norma sexogenérica que distribuía los cuerpos en dos identidades binarias, solo varones y mujeres, ¿no? Eso está en crisis y yo diría que esa es la crisis de fondo que pone en cuestión la discusión sobre el lenguaje. Es decir, el crecimiento de los feminismos, su masividad y esta cuestión del estallido del binarismo. Y eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la emergencia de movilizaciones enormes que fueron del 2015 al 2018 con la discusión por aborto, y tiene que ver también con algunas cosas que fueron políticas públicas, como la posibilidad de que haya una ley de identidad de género, o la ley de matrimonio igualitario, y también la educación sexual integral, ¿no? Que fue poniendo como, haciendo visible y legítima la posibilidad de no reconocerse en esas interpelaciones sexogenéricas tradicionales. Entonces, si nuestros cuerpos pueden elegir otras derivas, otras prácticas, otras costumbres, otros deseos, y todo eso es legítimo, entonces también eso implica un reconocimiento en el plano de la lengua de esas identidades.
Hay una singularidad, Pía, te pregunto entonces y completo la primera pregunta. ¿Hay una singularidad nacional en el uso del lenguaje inclusivo o en su discusión? Digo, además de ser algo de este tiempo, ¿cómo se genera o cómo se la vive específicamente en la Argentina? ¿O es algo que se da más a nivel mundial o vos podés reconocer una singularidad en el caso argentino? Creo que hay una singularidad en el caso argentino que en otros países se ha discutido más, fundamentalmente alrededor de la cuestión del lenguaje no sexista, porque me parece que esas son como quizás una breve diferencia que tenemos que introducir. El lenguaje no sexista es el que plantea que no podemos utilizar, como vos decías hace un rato, que se hace habitualmente, que el universal masculino como si fuera un efectivo universal. Entonces, todas las discusiones, los planteos de incorporar un lenguaje no sexista, dicen, bueno, en vez de decir los hombres, para referirnos a toda la humanidad, digamos las personas. En vez de decir los estudiantes, digamos el estudiantado, y si es necesario, digamos las y los estudiantes, ¿no? Claro. Que son los modos en que nuestro lenguaje deja de ser sexista, es decir, deja de estar marcado por ese masculino que aparenta ser universal y que sabemos que no lo es, y que tiene que ver con la propia tradición del castellano, donde se constituyó así el universal. Esa es una discusión y yo diría que esa es la discusión que está más instalada en todo el mundo. En Argentina tiene una particularidad que es la construcción de una oralidad vinculada al lenguaje inclusivo, es decir, porque ya estaba la idea de la X, estaba la idea de poner en la lengua escrita, desbinarizar esa lengua escrita, eso se venía amasando en distintos lugares, pero me parece que en Argentina adquirió esta característica, incluso muy marcada generacionalmente, del uso de la E, ¿no? Entonces, y digo marcada generacionalmente porque probablemente quienes nos estén escuchando son estudiantes de cuarto y quinto año, usen con mucha más fluidez el les que quienes lo usamos perteneciendo a otras generaciones. Te hace una pregunta, Mariel. Pía, sí, te quería consultar con respecto a el concepto del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque hay esta idea de incluir. ¿Hay alguna crítica o no sé, o algún otro concepto que se proponga? No sé, el lenguaje no binario, por ejemplo. ¿Cuál sería esa diferencia conceptual? ¿Sirve, construye desde otro lugar? ¿Cómo lo ves? Mira, hay quizás la crítica más interesante que leía la idea de lenguaje inclusivo es una nota que sacó la actual directora del Museo Libre de la Lengua, que es María Moreno, hace un tiempo, que ella decía, finalmente, decir inclusivo nos pone como en una posición de relativo poder, ¿no? Diciendo quiénes somos los que sostenemos identidades dentro del binarismo, para decir que incluimos a esas otras personas que tendrían identidades disidentes, diferenciadas, que no se autorreconocen ni como varones ni como mujeres en el sentido tradicional y vinculado a una determinación biológica. Entonces, decir inclusivo pareciera que es un gesto casi de tolerancia respecto a la diferencia, y en ese sentido no dejaría de actuar en relación a un cierto tipo de poder. Entonces, María, me acuerdo en esa nota, decía, ¿por qué no pensamos algo que tenga más que ver con la irreverencia, lo díscolo, reconocer que más que el gesto de actuar con cierto modo el relativismo, la tolerancia, de lo que se trata acá es de aceptar que la fuerza instituyente que tienen las nuevas identidades. Desde ese lugar, por ahí el planteo, no sé, me imagino y lo comparto con vos, es hasta qué punto no es más una señal de alerta el lenguaje inclusivo cuando se da el lenguaje cotidiano que hablamos como algo normal, ¿no? Como una manera de mostrar la anomalía, ¿no? Una anomalía que muestra que detrás de ese lenguaje que utilizamos todo el tiempo estamos encubriendo una relación de poder. Pero en ese sentido, ¿qué pasa? Me acuerdo, digo, algo que vos también manejás muy bien, de la famosa crisis de la vanguardia. ¿Qué pasa si el lenguaje inclusivo triunfa y se instituye como nuevo diccionario? ¿No hay algo que se pierde ahí? No sé, pienso en voz alta.
Mira, yo creo que hay algo, hay una cuestión que me parece que señalaste muy bien recién, Darío, que es el tema de algo que funciona como alerta, ¿no? Que está, a mí me parece que es muy interesante que cuando hablamos nosotros naturalizamos mucho el uso de la lengua, porque la lengua las palabras olvidan su propio origen histórico. Necesitamos olvidar ese origen histórico para poder usarlas con cierta rapidez, fluidez, claro, sin interrogarnos qué significa cada cosa, si no, no podremos hablar nunca. Si ante cada objeto decimos, uy, ¿esto por qué será? No, nos olvidamos, hay un teórico italiano que dice, nos olvidamos del carácter metafórico de la lengua. Entonces, cuando aparecen estas novedades, efectivamente nos producen, ante todo, una inquietud y una alerta. Nos dicen, ojo, que quizás lo que están haciendo en términos del lenguaje es produciendo o reproduciendo a la lengua un tipo de desigualdad. Entonces, cuando el inclusivo me parece que nos funciona como si fuera un tábano que nos persigue, sí, y dice, bueno, ojo que no es tan fácil, no se distribuye la realidad de los cuerpos entre, claro, mujeres y varones como si fuera como hacen los baños públicos. Entonces, que la E viene a decirnos, ojo, que acá tienen un problema. Si eso triunfara, yo creo que no triunfaría por afuera de la construcción de una sociedad más igualitaria. Claro. Y una sociedad más igualitaria capaz de reconocer y alojar de un modo muy hospitalario todas las diferencias y todas las elecciones. Entonces, en este caso, seguramente, una vez que eso ocurra, si eso ocurre, y podemos festejar ese momento, sí, y hablamos del les cuando le festejemos, en ese momento seguramente aparecerán otras cosas que resulten inquietantes e intolerables y nos pongan nuevamente en estado de alerta. No, está obvio, divino eso. Y ver entonces, me haces acordar ese concepto de democracia que maneja Derrida, que es que la democracia nunca se realiza definitivamente, porque siempre que uno cree que llega a una instancia de inclusión, estás dejando a alguien afuera que no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, que se daría como algo más repetitivo. Pero bueno, no deja de ser un tema, ¿no? Yo pensaba hasta qué punto realmente el triunfo del lenguaje inclusivo es convertirse en nueva gramática o una especie, no sé, me imagino como de anarquía lingüística donde cada uno hable de algún modo como quiera, ¿no? ¿No sería ese más el triunfo de lo que está planteando el lenguaje inclusivo, que el que quiere usarlo lo use y el que no, más que convertirse en una nueva gramática? Digo, ¿el problema no es la gramática en el fondo? Depende, porque la gramática es también el corazón de la comunicabilidad, digamos. Las defensas de la gramática tienen que ver con la posibilidad de establecer algo que se mantiene en común y nos permite comunicarnos más allá de todas las diferencias. Hubo una discusión en el siglo XIX interesante cuando Sarmiento quería modificar la gramática y la ortografía americanas. Porque decía, bueno, nos independizamos de España, ¿por qué no aceptamos la diferencia de este castellano que hablamos acá y aceptamos eso y dejamos de escribir distinguir la G y la J si nosotros cuando oralmente pronunciamos del mismo modo, cuando están seguidas de E o de I? No, ¿por qué incorporar algo como la H que en la lengua escrita que no tiene función en la oralidad, o distinguir la S y la C? Digamos, todo eso, Sarmiento decía, ¿para qué todo esto? ¿Por qué no aceptamos que la oralidad rioplatense o americana es otra y escribimos y cambiamos las reglas ortográficas y gramáticas para esto? Y Andrés Bello, que era un intelectual chileno, le contesta ante eso, diciendo que el riesgo que él veía, y me parece que es interesante pensar un poquito alrededor de ese riesgo, es que si se van modificando las reglas en función de la oralidad, en poco tiempo, dice, no nos vamos a entender con el vecino de la provincia al lado. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque los cordobeses van a escribir bastante distinto a los que vivimos en Buenos Aires, los que vivimos en Buenos Aires vamos a escribir distinto a los que viven en Jujuy, y finalmente entonces el plano de la comunicación va a estar estallado. Claro. Por eso la lengua siempre está como esta tensión entre las cosas que se van produciendo como un orden, ¿no? La gramática, en el modo que vos lo planteas, es como ese plano del orden, entre lo que va produciendo un orden, una sedimentación, algo más establecido, y lo que va modificándose, que eso que va modificándose puede ser los argot, los dialectos regionales. Tal cual. No todo el tiempo aparece un tipo de léxico y de cambios, que mucho de eso no queda en la lengua y mucho otros sí. Bueno, con el lenguaje inclusivo yo creo que
yo les diría que hoy no sé qué va a pasar, si es algo que va a quedar instalado, produciendo un nuevo tipo de regla, o si finalmente va a ser un conjunto de formas nuevas que pertenecen a una época y van a quedar de lado en el futuro. En general, porque nunca lo sabemos eso con la lengua, tiene procesos muy propios, ¿no? Y dinámicas muy propias. Solo que me parece que lo que es interesante es que uno podría decir, bueno, si esto pasa todo el tiempo, ¿por qué hay sectores que son conservadores y que se asustan tanto con el lenguaje tan inclusivo? Revulsivos, ¿no? Con esto, ¿No? sí. ¿Por qué sí. les parece tan insoportable? ¿Y por qué? Y todo el tiempo estamos poniendo otras palabras en juego, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué decís? Y yo creo que por lo que decíamos antes, que expresa algo que está más allá del lenguaje, que expresa un cambio que tiene que ver con las relaciones entre las personas, con los deseos, con las libertades, con la igualdad, y que entonces aparece como la expresión, el registro en términos idiomáticos, simbólicos de algo que tiene que ver con otra cosa, que es la constitución de nuevas prácticas sociales y nuevos afectos. Totalmente. Bueno, una última pregunta te hace Mariel. Dale. Pía, en función de las instituciones, no digo qué tienen que hacer, qué deben hacer, sino qué cosas ves que se están llevando a cabo. Por ejemplo, hay algunas universidades que habilitan la producción de textos académicos con lenguaje inclusivo, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas de este estilo pudiste ver? Yo creo que es fundamental, en términos de las instituciones, que haya un planteo de parte del lenguaje de las propias instituciones que por lo menos vaya hacia el lenguaje no sexista. Hoy se genera una situación bastante insoportable cuando hay instituciones públicas que todavía siguen usando, sin problematizar, el universal masculino. Genera problemas. Quizás, y esto una recomendación muy breve, pero cuando se pueda visitar el sitio histórico de la ESMA, verán que está la muestra que se hizo al principio de la construcción de ese museo, y los paneles están intervenidos en manuscrito para que se note que fueron corregidos. Ajá. Y allí donde en el textos originales decía los detenidos desaparecidos, ahora dice los detenidos desaparecidos y las detenidas desaparecidas, y así sucesivamente. Y cuando pregunté a los guías qué había pasado, por qué estaban los carteles modificados, me contaron que cuando llegaban visitas escolares, muchas veces las chicas las estudiantes preguntaban si en ese lugar no había habido detenidas. Entonces eso, digamos, ya nos resulta intolerable ese universal. Entonces me parece que las instituciones públicas tienen que hacer un esfuerzo enorme en registrar esa diferencia en el lenguaje. Es probable que muchas instituciones no se animen a ir directamente al lenguaje inclusivo, pero sí tienen que poder reconocerlo como uno de los lenguajes que son oficiales, legítimos y aceptados, aceptando que no es la Real Academia Española la que pueda regular nuestros modos de hablar, sino que la modificación de la lengua es de los y las hablantes, y es de las personas que todo el tiempo la recrean. Che, un placer enorme, ¿eh? Tiré un che, bueno, aparte, ¿viste? Gracias, un placer grosso, Pía, como siempre, escucharte y bueno, que esto le llegue a todos nuestros estudiantes, que está buenísimo, digamos, porque como decís vos, hay una práctica del uso del lenguaje inclusivo en los hechos, entonces está bueno saber también que hay marcos teóricos que lo avalan y que eso, a nivel institucional, como decía Mariel, también se propende para este lado. Te dejamos un gran abrazo y bueno, nada, a seguir en la cuarentena. Un gusto, Pía, que estés muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, nos estamos yendo al recreo. Fue un primer bloque tremendo. Lloro. Sí, ¿por qué? No, porque es cortísimo, ya Ay, termina. no, Sí, bueno, no, pero más. parece corto, ¿viste? La percepción del tiempo Es cambia. verdad, sí, Ojo con eso. Les proponemos esto a nuestros alumnos, alumnas y alumnes. Bien, que están ahí en casa, que piensen, vamos a trabajar a la vuelta del recreo con un fragmento, tal vez el más famoso, del Martín Fierro. Piensen cómo lo convertirían, lo traducirían a lenguaje inclusivo. ¿Saben cuál? El más famoso. Tan famoso que no lo sé de memoria. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera.
lo googlean. Ah, está la placa al aire, ahí está, perdón, ahí está. Ahí tienen. Igual lo googlean para, si quieren, para tenerlo y para intervenirlo. A ver, tenemos 2-3 minutos en el recreo. ¿Cómo lo convertirían a lenguaje inclusivo? Lo vemos con Mariel a la vuelta del recreo. Seguimos educando. Nivel secundaria básica. De lunes a viernes a las 11, solo por Canal Encuentro. Sumergirse en las aguas del océano puede parecer un viaje hacia otro planeta. Tenemos tantas cosas que son únicas en el mundo. Atlántico Sur, hoy a las 20 por Canal Encuentro. También disponible en Contar. Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas. Esta remera tiene 10 años. La usé en el capítulo 2 de la temporada 1 de Mentira la Verdad, de este canal Encuentro hermoso en el que habitamos, en un capítulo llamado El Orden, ¿sí? Y sigue viva, increíble, sucia, ¿no? Obvio, va pasando el tiempo, ajada, pero viva. Y ¿por qué traigo esto? Porque ahí se discute la cuestión del orden y de la organización. Entonces queremos con ustedes, desde ese lugar, proponerles estos consejos para organizarse, para ver de qué modo generar un orden que posibilite ser lo más efectivo, pero a la vez amoroso en la relación con lo que hacemos. Lo vemos mientras Mariel termina de copiar el fragmento. Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Tienen todas las clases que estamos haciendo todos los días de 14 a 16 en Canal Encuentro. Contenidos, fichas, todo tienen ahí en nuestra página, en Instagram, @seguimoseducando y en Twitter, @seguimoseduc. Mariel nos ha resuelto en principio el ejercicio. Increíble. ¿Está bien? ¿Te corregiste a vos misma? Me corregí, sí, lo puse en verde. Bien. Ahí esto para mí es amarillo, para vos es verde, pero no importa, tenemos un debate. Lo que pasa es que hay que... ¿Qué? Es como muy clarito, por ahí es porque, no sé, no hay por qué. Entonces tenemos, lo vamos a leer para ver cómo quedó. Les hermanes sean unides, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, les devoran les de afuera. Bien, ¿puedo preguntar? Pregunte. Obviamente no cambiaste todas las palabras. No. Lo que nuestros estudiantes deberían de algún modo compartir con nosotros, entender prima facie, es por qué algunas palabras son susceptibles del cambio hacia el lenguaje inclusivo y otras no. Por ejemplo, no cambiaste la palabra unión. Bien, ¿por qué? Porque estamos hablando de identidades, ¿no? De personas. Entonces, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Estos hermanes, ¿no? Entonces, siempre vamos a trabajar sobre la identidad y la reflexión es sobre la identidad, ¿sí? Este masculino, o en este caso este femenino de unión, tiene que ver con el concepto, ¿sí? De este sustantivo abstracto. Claro. ¿Sí? Es abstracto, ¿no? Es No hay un tema ahí de... No hay una persona ahí, ¿sí? No hay una persona. Entonces, siempre lo vamos a trabajar pensando en las identidades y en las personas. Por eso los que gastan, ¿viste? Los que te cuestionan el lenguaje inclusivo empiezan como a tomar cualquier palabra y cambiarla como para demostrar que se vuelve imposible la comunicación. Entonces te agarran afuera y te dicen afuere, pero eso es más con la intención de demostrar que hablar este tipo de lenguaje generaría una anarquía. Vos acabás de leer el fragmento
y se entiende bárbaro, y me parece que eso demuestra la posibilidad de que se hable. Sin embargo, es como que suena raro, porque uno está acostumbrado al versito permanente del Martín Fierro en los modos tradicionales. Sí, y de hecho cuando leemos Los Hermanos, no sé si te había pasado, pero yo siempre había pensado en esta idea de fraternidad, de hermandad masculina, ¿no? Nunca jamás... Si bien está esa idea ahí, pero nunca jamás se me lo hubiese pensado incluyendo a otras identidades, ¿no? Ni mujeres, ni personas de género no binario, ni travestis, ni trans, como los hermanos, ¿no? Y estamos hablando de esta construcción de la patria, del hombre, del gaucho, ¿no? Como hay una cuestión también muy de la masculinidad, podemos pensar más en el aspecto cultural, el asado, ¿no? Todo lo que implica eso. Entonces, veamos... Volviendo al texto, estas es y estas, bueno, acá tenemos el pronombre, que en vez de ser ellos, es ellas, y acá es donde más, ¿dónde te hace más ruido? Yo ya dije dónde me hace más ruido. Sí, acá, les devoran, les de afuera. Claro, ¿por qué? Porque acá tenemos el uso del pronombre le, ¿no? Que solemos utilizar para el objeto indirecto en general, ¿no? Claro. Y acá lo tenemos para un objeto directo. Estoy entrando un poquito en análisis sintáctico, pero es para charlarlo, no se asusten. Y acá parece que se repite la palabra, pero en realidad es el artículo, ¿no? El artículo que antes conocíamos como los o las, ¿qué pasa si lo usamos como les? Fíjate que terminan siendo, se escriben igual aunque signifiquen otra cosa. Igualmente termina entendiéndose al fin y al cabo, como dijiste. No es una cuestión desconocida. No, para nada, pero me imagino sí a los conservadores de la lengua y a los conservadores, ¿no? Porque si sos conservador de la lengua, sos conservador en todo sentido, diciendo se deterioró el Martín Fierro, ¿no? Se corrompió. En vez de visualizarlo como la posibilidad de una emancipación del texto y de la representación que tenemos del pasado, porque como decía muy bien Mariel, cuando vos decís los hermanos se han unido, ¿qué te imaginás? ¿Cuántos hermanos unidos? Todos varones. Pero dos y... Sí, claro, pero te los imaginás a todos esos hermanos. Nunca te imaginás que uno de los hermanos puede ser una mujer, ¿no? Ahí está, además, directamente ligado, cuando en realidad está escrito en universal, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, interesante también cuestionar. Fijémonos que desde el cuestionamiento del lenguaje cuestionamos otras cosas, como decía Pía, ¿no? Y la molestia no es tanto por la sino por lo que todo eso implica, ¿no? Reconocer la identidad de las travestis, ¿no? Y su identidad de género como mujeres trans o como mujeres travestis, o como travestis, perdón, eso incomoda. Entonces, ¿por qué tengo que decir las? ¿No? Lo mismo sucede con esto. Entonces, tiene que ver con eso, reconocimiento de derechos y reconocimiento de identidad de las otras personas. Eso en el plano social. En el plano lingüístico, bueno, basta de pensar que el lenguaje es neutral. Nos lleva a entender que el lenguaje no es una herramienta transparente, aislada e inofensiva. Con esto te das cuenta que... prescriptiva. Tal cual. Que viene la RAE a decirnos lo que tenemos que decir y lo que no lo decimos. No, además, digamos, somos porque somos lenguaje. Imagínate si no va a ser ideológico el uso del lenguaje, ¿no? Ahora, que sea ideológico no es algo negativo, todo lo contrario, es visualizar entonces las relaciones de poder que se entretejen en el uso de la lengua y por eso la posibilidad, si hay uso de poder, de también usar el poder en términos emancipatorios para todos aquellos sectores históricamente oprimidos. Vamos a escuchar alumnos, alumnes que nos dan su opinión en este video sobre su experiencia con el lenguaje inclusivo. Hola a todos. Con mis amigues empezamos a usar el lenguaje inclusivo cuando nos dimos cuenta que con nuestra forma de hablar antigua estábamos dejando afuera un montón de personas y que si lo usábamos no había diferencia entre nosotros y todos éramos iguales. Cuando empecé a utilizar el lenguaje inclusivo todo era un poco raro porque uno está acostumbrado a que las palabras sean de una forma o está acostumbrado a decirlas de cierta forma y estas de repente cambian. Pero yo creo que con el tiempo uno se va acostumbrando y las palabras salen solas. El lenguaje inclusivo lo utilizo con mis amigas y con algunos de mis familiares. Todo género masculino, femenino e inclusivo deben gozar de todos los derechos de todos los ámbitos y cada uno de ellos se merecen el respeto y la tolerancia. Yo, en mi caso, no utilizo el género o lenguaje inclusivo. Sé que actualmente los millennials lo usan con el fin de integrar. En mi casa no se utiliza.
porque creo que los adultos mayores son más reacios a su uso, ya que fueron preparados en un nivel educacional muy estructurado. Bueno, los lenguajes inclusivos en el colegio no se habla mucho porque los profesores no están acostumbrados a utilizarlo ni a hablarlo. Pero nosotros sí, porque salió más en esta época, digamos. Entonces nosotros lo hablamos más rápido y más dinámicamente. Para mí no es un tema muy importante, pero por otro lado está bueno. Yo a veces lo uso porque me sale hablar así o porque me gusta, pero hay veces que no lo uso. Y en el futuro siento que se va a seguir usando, pero que no se va a desarrollar mucho. Muy interesante lo que piensan nuestros chiques, ¿sí? En relación a todo esto. Fíjate ahí el uso, ¿no? Digo, iba a decir nuestros chicos y chicas, pero me vino la palabra chiques. Cuando hablábamos antes con Pía de que en realidad el lenguaje inclusivo lo que te pone es en estado de alerta, que por ahí no sé si llegó para quedarse y si vamos a construir una nueva gramática a partir de lo que trae el lenguaje inclusivo, pero sí lo que me parece es que nunca más vamos a hablar un idioma sin darnos cuenta que cuando lo hablamos estamos imponiendo un formato por sobre el resto, ¿no? Sí, nos estamos posicionando políticamente, ¿no? Tal cual. Desde ese lugar. Así que la invitación es esa, pensarnos, repensarnos, ver en qué posición estamos, qué hay del otro lado, quiénes están del otro lado, cómo nos comunicamos con esas personas de una manera que implique respeto, ¿no? El reconocimiento de esas identidades. Entonces, me parece que esta idea del lenguaje inclusivo nos va a ayudar a eso. Cerramos el tema. Para mí el argumento, el argumento principal de los sectores que están en contra del lenguaje inclusivo siempre va en que es una forma de deterioro del lenguaje. Exactamente. Ahora, esos sectores no ven deterioro en el resto de los cambios que se producen en la lengua, ni hablar cuando se trata de la tecnología y del uso de esas palabras. O sea que claramente ahí se evidencia que está en juego otra cosa. Mariel, te agradezco tu presencia. Nos vamos, por favor, hasta una próxima clase. Ahora tenemos química, nos vamos al recreo escuchando a Charo López, ¿sí? Otra gran amiga, que lee Entre las hojas que cantan, vida de María Elena Walsh, escrito por Mercedes Monti, Adriana Riva y Josefina Sharagdowski. Escuchamos y volvemos. Entre las hojas que cantan, la vida de María Elena Walsh para niñas, por Mercedes Monti, Adriana Riva y Josefina Sharagdowski. En 1978 María Elena estaba cansada. No quería aburrirse ni aburrir a los demás, y la Argentina, gobernada por un régimen militar, vivía una época oscura. No había lugar para la gracia. A sus 48 años anunció sin volteretas que se retiraba de los escenarios y que no volvería a escribir canciones. Estaba cansada de los empresarios, de los censores, de la técnica que nunca funciona, del esfuerzo disimulado, del terror a la sala vacía y del terror. La decisión fue irrevocable. Sin poder alzar la cabeza, cansada de pisar muertos, aquí estoy como la tormenta, envejeciendo. No cantar no significó quedarse callada. María Elena, siempre irreverente, era una mujer comprometida y en avispados artículos periodísticos expresó sus preocupaciones sobre la realidad del país, la situación, la mujer y la censura. Mi nombre es Charo López, me quedo en casa leyendo.